Hola a todos amigos de Spanish Boost y sean bienvenidos a una nueva historia de terror. Espero que disfruten de esta anécdota que viví hace unos años y que también les ayude a aprender español. Bueno, esta es la historia de cuando viví por una semana en la casa del amigo fallecido de mi abuelo. ¿Y por qué viví en esa casa por una semana? Bueno, la historia es bastante simple. El mejor amigo de mi abuelo era un hombre súper bueno y feliz que se llamaba Don Jorge Aguirre y era un gran amigo de toda la familia. El señor Don Jorge Aguirre falleció en el año 2018 por culpa de problemas cardíacos y de hecho murió en su propia casa mientras estaba durmiendo. Poco después de que el señor Jorge falleció, sus hijos pusieron en venta la casa para intentar sacar un dinero de ella. El problema es que ellos viven de hecho en otro país. Los hijos del señor Jorge viven en otro país y por eso la persona encargada de cuidar la casa siempre fue mi abuelo. Mi abuelo iba todas las semanas a limpiar, a abrir las ventanas, a cuidar la casa y a dejar todo ordenado hasta que alguien la comprara. Bueno, en 2019, oficialmente una familia compra la casa. Pero antes de comenzar a vivir en esa casa, la empresa que se encargó de vender la casa necesitaba hacer algunos arreglos, algunas reparaciones en la casa para que sea 100% habitable. Y estas reparaciones más o menos tomaban alrededor de una semana. El problema, como ya les conté, es que los hijos de Don Jorge viven en otro país y alguien tenía que quedarse en la casa una semana para vigilar cuando las personas de la compañía entren y salgan, porque en la casa había muchas cosas de valor, había muchas cosas del señor Jorge y muchas cosas de la historia de la familia. Entonces alguien tenía que observar que no rompan nada, que no se roben nada, y después ver cuando se lleven todas las cosas. El problema, como les dije, es que los hijos del señor Jorge viven en otro país. Entonces no podían quedarse en la casa esa semana. Y otro problema fue que mi abuelo esa semana estuvo muy enfermo. Tan enfermo que no podía salir de la cama. Entonces, yo me ofrecí voluntariamente a quedarme en la casa, vigilando que todo esté bien, que no haya problemas y que todo el proceso de las reparaciones sea correcto. Entonces, mi abuelo les preguntó a los hijos del señor Jorge y todos estuvieron de acuerdo en que no había problema que yo me quede vigilando. Entonces, lo recuerdo perfectamente, el 1 de mayo del 2019, que fue justamente un año antes de la pandemia, fui y me quedé una semana en la casa del señor Jorge. Bueno, para explicarles un poco cómo es la casa, es como una casa típica de 2 pisos, con el techo de 2 pisos y con un patio delantero muy grande, ¿no?
y que estaba bastante descuidado. De hecho, el césped del patio estaba muy grande, las plantas estaban muy grandes. Pero bueno, entré, abrí la puerta, que era una puerta de metal. Abrí la puerta y había muchísimo olor a humedad. Había mucho olor a humedad, olor a cosas viejas, a óxido. Se notaba que la casa era bastante vieja y las personas no le hacían un mantenimiento eficaz. Pero bueno, no pasó nada, abrí las ventanas y dejé que corra un poco el aire para que se vaya el olor de la humedad. Después de eso, desempaqué mi mochila. Yo tenía una mochila grande y un pequeño bolso con ropa extra, con un libro porque estaba estudiando en la universidad en ese momento. Entonces tenía mis libros, mis notas, ¿ok? Y fui a la habitación. Había en total 3 habitaciones. La habitación que parecía del señor Jorge, la habitación de una hija y la habitación de su otro hijo. Bueno, yo me quedé en la habitación de su hijo porque la verdad, quedarme en la habitación donde murió el señor Jorge me daba un poco de sensación extraña. Entonces preferí quedarme en la habitación de su hijo y empecé a desempacar todas mis cosas hasta que escuché un ruido fuerte y bajé, porque la habitación de su hijo es en el segundo piso. Bajé a ver qué pasó y las ventanas que yo abrí del salón estaban cerradas. Se habían cerrado. Pensé que podía ser el viento. Era un poco raro porque no parecía que hubiera mucho viento. Pero bueno, acepté que probablemente fue el viento y las volví a abrir. Y volví a subir para terminar de desempacar. En este momento eran aproximadamente las 4 de la tarde, más o menos. Entonces me quedé todo el resto de la tarde estudiando en la habitación. Estuve estudiando para un examen que tenía de filosofía, recuerdo. Y me quedé estudiando como hasta las 7, más o menos, 7, 8. Hasta que me dio hambre y fui a la cocina a buscarme algo para comer. Cuando terminé de preparar mi cena y subí por las escaleras, pasó algo bastante extraño. Y es que un cuadro que tenía la foto del señor Jorge con su esposa, que lamentablemente nunca la conocí porque la esposa del señor Jorge murió muy joven. Un cuadro que tenían juntos, que estaba colgado en la pared, se había caído y se había roto. Entonces lo agarré, junté los pedazos de vidrio rotos y les mostré una foto a mi abuelo y a sus hijos para que lo sepan, y les dije que no fue mi culpa, que yo no lo rompí, que se había caído. Pero bueno, después de eso subí, comí mi cena y decidí ir a darme un baño. El baño de la casa, que era solo uno, era un baño bastante antiguo. No sé cómo explicarlo. Era el típico baño de una casa antigua, como de casa de abuelo,
con los azulejos de las paredes, con colores azules, blancos. No sé si me explico. Y el baño era una bañera, ¿ok? La ducha, mejor dicho. Y la ducha era una bañera que tenía la ducha arriba. Entonces, para darte una ducha tenías que entrar en la bañera y cerrar las cortinas. Entonces, entré en la ducha y cerré las cortinas. En el baño también había un espejo, que era un espejo que se podía doblar en los costados. Era un espejo central y 2 espejos que podías doblar. Entonces, eso es lo que recuerdo del baño. Cuando me estaba dando una ducha, que fue bastante normal, la verdad, y cuando terminé de ducharme, abrí la cortina y no sé cómo explicarlo, pero en el espejo del baño, por el vapor del calor de la ducha, se había empañado el vidrio, pero se había empañado de una forma muy rara. Parecía que tenía dibujada una cara en el espejo con la humedad del vapor de la ducha. El vidrio estaba empañado y parecía que el vapor y la humedad del espejo dibujaban una cara con los 2 ojos y una boca que estaba triste. Y me dio un poco de miedo. Al principio pensé que era curioso, pero después, cuando lo empezaba a ver y podía ver cómo en esta cara empezaban a caerle gotas de los ojos, empezó a darme mucho miedo. Entonces me sequé rápido y fui a la habitación, y la verdad estaba empezando a sentir cosas raras. Primero las ventanas, después el cuadro, ahora el espejo. Estaba comenzando a sentir un poco de miedo, de incomodidad. Yo nunca creí en nada paranormal. Nunca creí en fantasmas, nunca creí en nada de eso. Tampoco creo ahora. Pero en ese momento estaba empezando a tener mucho miedo. Entonces me quedé acostado en la cama con el teléfono, con el celular, para intentar estar distraído y pensar en cosas divertidas o distraerme hasta quedarme dormido. Y así fue. Básicamente me quedé dormido mirando un video de algo, no me acuerdo qué. Pero me desperté a la mitad de la noche esa noche. Esa noche me quedé despierto en la mitad de la noche, más o menos a las 3 de la madrugada, y no me podía mover. Tuve lo que se conoce como parálisis de sueño, y era la primera vez en mi vida que tenía una parálisis de sueño. No podía moverme, no podía hablar, sentía la cabeza como dando vueltas y intentaba moverme y mi cuerpo no respondía. Y de repente levanto la mirada un poco y en la punta de la cama, al final de la cama, veo una persona sentada de espaldas. Era una persona que estaba un poco encorvada, así, mirando hacia el otro lado, de espaldas contra mí. Y en ese momento mi corazón empezó a latir tan pero tan fuerte
que pensaba que se me iba a salir del pecho. Y traté de mirar a otro lado, pero mi instinto me decía de mirar a esta persona. Y cuando la seguí mirando, poco a poco podía ver cómo iba moviendo su cabeza lentamente. Y cuando empecé a ver su cara un poco, me di cuenta de que no tenía una cara real. No tenía no tenía boca, ojos. No tenía una cara real, y en ese momento fue que me pude mover, levantar mi mano y tapé mis ojos. Y cuando saqué mi mano de mis ojos, no había nada. Literalmente no había nada. Y en ese momento empecé a respirar muy fuerte, a intentar calmarme, y comencé a llorar. Comencé a llorar muy fuerte porque no sabía qué hacer. Y después de pensar mucho, estuve buscando en internet también respuestas, y leí que lo que me pasó fue una parálisis de sueño, que es algo que puede pasar y que no es tan raro. Entonces pensé, ok, probablemente fue eso, y me tranquilicé bastante. Entonces, por eso pude seguir en esa casa el resto de la semana. Los demás días también fueron extraños, también pasaban cosas, pero yo siempre intentaba justificar esas cosas diciendo, ok, es una casa vieja, hay cosas que no funcionan bien, es normal que se rompan cosas, es una casa muy antigua. Pero el día antes de terminar la semana, mi último día en esa casa, fue el peor de todos, y viví realmente una experiencia que no puedo olvidar. Una experiencia que todavía hoy, casi 5 años después, todavía tengo pesadillas con esa experiencia y no me la puedo sacar de mi cabeza. Pero bueno, el último día yo tenía que dejar la casa a las 8 de la mañana, entonces eso significaba que tenía que despertarme bastante temprano. Y la verdad, como tenía que estudiar mucho para mi examen de filosofía, lo que hice fue quedarme toda la noche estudiando, pero no fue exactamente lo que hice. La noche antes de irme de la casa, estuve estudiando muy duro para mi examen, y terminé tan cansado de estudiar, más o menos a las 5 o 6 de la tarde, que decidí dormir una siesta. Una siesta para recuperar un poco de energías porque estaba muy, muy cansado. Entonces hice eso, me dormí una siesta, pero dormí más de lo que debía. Me quedé dormido y me desperté aproximadamente entre las 11 y las 12 de la noche. Entonces, cuando eso pasó, me di cuenta que no iba a poder dormir, porque había dormido tanto que no tenía más sueño. Entonces, mi mejor opción era quedarme despierto toda la noche. Que no era nada terrible, porque podía quedarme con mi teléfono viendo una serie o hablando con amigos, y eso fue lo que planeé hacer. Estaba en la habitación aproximadamente a las 12
y dije, bueno, no tengo ganas de estudiar más, voy a ponerme a ver una serie. Recuerdo que la serie que estaba viendo era Better Call Saul y comencé a ver los episodios en mi teléfono hasta que mi teléfono se quedó sin batería. Y el problema de eso fue que el cargador de mi teléfono estaba en el piso de abajo, porque lo había llevado cuando fui a cocinar y me olvidé de agarrarlo. Entonces tenía que bajar a buscar el cargador y subir de nuevo. El problema es que cuando salí de la habitación y bajé por la escalera, vi en la habitación del señor Jorge la luz estaba encendida. Yo no recordaba haber encendido la luz, pero la luz estaba totalmente encendida. Pero no le di mucha importancia. Fui, la apagué y fui a la cocina a buscar mi cargador, lo agarré y comencé a subir por las escaleras. Cuando estaba subiendo por las escaleras, escuché dos cosas. Primero, escuché que una puerta se cerraba, fuerte. Y después, escuché que algo se caía. No sé dónde, pero algo se cayó. Cuando terminé de subir y fui a la habitación, la puerta de la habitación estaba cerrada. Y eso sí que me pareció extraño porque no tiene sentido que la puerta se haya cerrado. Pero bueno, la abrí, dejé el celular cargando y fui al baño porque necesitaba ir. Y cuando entro al baño veo que el vaso con mi cepillo de dientes estaba en el piso. Y pensé, ok, ¿fue esto lo que se cayó? Supongo que sí. Lo levanté y cuando veo al espejo donde les conté que había visto una figura extraña, veo atrás mío, en la puerta que estaba semiabierta, veo una mano. Literalmente recuerdo perfectamente haber visto una mano. Una mano oscura, totalmente oscura, que estaba agarrando la puerta. Y no se movía. Estaba agarrando la puerta. Miré a la puerta y no había nada. Volví a mirar al espejo y la mano seguía ahí. Volví a mirar, nada. Y cuando miré al espejo de vuelta, la mano ya no estaba. Y en ese momento sentí muchísimo miedo, la verdad. Sentí muchísimo miedo. Fui a la habitación, prendí el celular, me puse mis auriculares y dije, ok, no voy a escuchar ni ver nada más. Voy a esperar a que termine la noche y me voy a ir. Cuando estaba viendo la serie, sorpresa, mis auriculares se quedaron sin batería también. Entonces me los quité, los puse a cargar y tuve que ver la serie sin auriculares. Y cuando comencé a verla, empecé a escuchar bastantes cosas. Primero, podía escuchar unos pasos que iban por el pasillo y volvían, e iban y volvían, iban y volvían. Parecía que una persona estaba intentando buscar algo. Y intenté convencerme de que no es nada,
pero era imposible convencerse. Algo estaba pasando, estaba escuchando algo, y de repente escucho que la puerta del baño se abre. El chirrido de la puerta del baño abriéndose, y subí el volumen de la serie al máximo para no escuchar nada, y de repente veo en una ventana muy similar a esta, que tenía una cortina como esta, pero que se podía ver un poco la luz del exterior, se podía ver el cielo. Veo una sombra de una persona parada así, quieta, sin moverse. Y después veo como la sombra comienza a caminar hacia adelante, acercándose, cada vez haciéndose más grande. Y en ese momento yo no aguanté, cerré los ojos e intenté dormir. Dije, voy a intentar dormir, no puedo con esta casa. Intenté dormir, y cuando me dormí me desperté porque escuché un ruido, y aparentemente la caja de mis auriculares que estaban cargando se había caído y mis auriculares estaban en el piso. En ese momento mi teléfono tenía 100% de batería y seguí viendo la serie al máximo volumen hasta que se hizo la hora de irse. Había sol, estaba todo iluminado, entonces me vestí, empaqué y salí afuera. Aproximadamente a las 6:30 había sol, todavía faltaba para la hora de irme, pero dije, no me importa. Voy a quedarme acá afuera hasta que me tenga que ir, porque no quiero estar ahí adentro ni un segundo más. Cuando me tenía que ir, me doy cuenta de que me había olvidado otra vez el cargador de mi celular. Entonces, sí o sí necesitaba entrar una vez más a agarrarlo y bajar. Intenté hacerlo lo más rápido posible. Fui lo más rápido que pude, abrí la puerta, agarré el cargador y lo último que vi fue que la cama donde yo había dormido, que cuando me levanté la armé, estaba desarmada. La cama estaba desarmada y en ese momento otra vez comencé a llorar y me fui, salí corriendo, la gente de la empresa vino y la casa la vendieron. Eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido más vocabulario. No sé qué será de la familia, pero espero que estén lo mejor posible. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao.